A pocas semanas de realizarse las elecciones presidenciales en Argentina, sus candidatos participaron en un controvertido debate donde la inflación y la crisis económica fueron los temas principales. Vamos a ver. Los principales candidatos a la presidencia de Argentina se enfrentaron en el primer debate de la campaña, intercambiando críticas sobre cómo poner fin a décadas de malestar económico, además de buscar responsables por esta crisis. Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Massa, explícale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía podés ser un buen presidente. ¿Cómo podés dividirte en dos personas con tanto cinismo? El actual ministro de Economía, Sergio Massa, no solo se disculpó por la crisis, sino que además nombró algunas de sus propuestas para recuperar la economía del país. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Y aunque aprovechó en recordarle a Milei su ofensa al Papa Francisco, el ultraliberal y favorito en las encuestas aprovechó en volver a criticarlo por la crisis. Una de las cosas que dije que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa, dale. Según la ley argentina, deben celebrarse 2 debates obligatorios antes de las elecciones presidenciales del 22 de octubre, donde a los votantes se les presenta desde ya visiones muy diferentes para el futuro. Y así como en Argentina, nuestro vecino país de Ecuador está a poco de celebrar la segunda vuelta presidencial, donde los candidatos Luisa González y Daniel Noboa se enfrentarán en las urnas. Este domingo se llevó a cabo el debate entre ambos y el tema de inseguridad, además de la economía, fueron los principales que se tocaron. La misma mano dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas y están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. Ambos candidatos vienen realizando campañas en el interior del país para reforzar los votos. Para sorpresa de muchos, en las últimas encuestas, Noboa lidera la intención de voto con más de 10 puntos porcentuales sobre González, quien es partidaria del expresidente Rafael Correa. En Ecuador, las elecciones son el 15 de octubre. Es muy interesante ver, este mes es clave, octubre es clave principalmente porque se define la presidencia en Ecuador entre Daniel Noboa y Luisa González, y en Argentina porque podría también, obviamente todo indica que va a haber una segunda vuelta entre Javier Milei y el que pueda pasar. Javier Milei sigue favorito en Argentina, nadie lo puede doblegar hasta el momento, así es. Y lo curioso es que en el debate esperaban que Milei sea más Milei, que sea más histrónico, más las cosas que él acostumbra decir, pero fue bastante mesurado. Según los analistas, se preocupó de mantener lo que ya tenía, de mantener las cosas ahí. Sus rivales políticos no se preocuparon de hincarlo, de hacerlo hablar. Tampoco fueron en contra de Massa. Lo más llamativo fue lo que le dijo Bullrich a Massa: si tú has sido un pésimo ministro de Economía, ¿cómo quieres ser presidente? Pero el mismo Massa también ha sido ministro de Economía durante mucho tiempo, no tiene la culpa de lo que viene arrastrando Argentina desde hace muchos años. Así que de eso era fácil salir, no estaba ahí en el gobierno anterior ni en el anterior. Entonces, lo más curioso es que nadie habló, por ejemplo, de las cifras de inflación, de lo del dólar. No le preguntaron a Milei acerca de su política de dolarización. No le preguntaron, por ejemplo, a Massa acerca de las cifras de pobreza en Argentina, que ya superan el 40% del porcentaje de gente que, pese a tener trabajo, sigue siendo pobre, extremadamente. O sea, trabajas pero no te alcanza ni para poderte alimentar bien. Y probablemente pues Milei va a pasar en una segunda vuelta, porque además
digamos, en la desesperación que se encuentra Argentina en medio de una situación donde nadie les da una respuesta, porque han elegido gobiernos desde el kirchnerismo, ¿no?, desde el peronismo, hasta gobiernos de oposición, de derecha, que tampoco les han resuelto el problema. Independientemente de ideológicamente a quién han elegido, están en el mismo caos o cada vez peor. Finalmente Milei se les presenta como, bueno, pues sí, entre lo que hemos elegido, entre la clase política conocida, de izquierda y de derecha, nos ha ido pésimo, realmente nos podría ir mucho peor con Milei. Es el outsider, ¿no? Es el fenómeno del outsider que acaba respondiendo y captando un público. En este caso, más que otros políticos que hablan de políticas de seguridad, de mano dura, de expulsar extranjeros. No, él lo que está hablando es de plata. Vamos a votar tal moneda, vamos a traer otra, y empiezan a sacar la hoja de ruta, pues, ¿no? Cuando ya se acerca la elección, la locura se les quita un poco y empiezan a hablar de el polo rojo al polo blanco, la hoja de ruta y todas esas frases, ¿no?, que sacan en campaña. Sí. Ojo que Javier Milei es muy inteligente, es muy hábil, maneja mucho la data económica, pero ahí viene el pero y la gran interrogante. Una cosa es en papel y otra cosa es en realidad. Recordemos lo que le pasó a Chile, por ejemplo, con Boric. O sea, era un dirigente de izquierda, muy activo, muy efusivo, con muchas propuestas de cambios y hasta ahora al momento no acierta ni una y todas le han salido mal. Y en la misma gente se da cuenta, oye, y tú cuando piteabas en contra del gobierno tenías un montón de ideas, un montón de soluciones, sacabas respuestas debajo de la manga y ahora ni una. O sea, una ni con una guitarra y otras con cajón. Así es, entonces son cosas muy distintas. En el caso ecuatoriano, lo complejo entre Noboa y Luisa González es cómo enfrentar la ola delictiva que tiene Ecuador. Si nosotros estamos mal, en Ecuador están en una situación mucho más grave. Hemos visto que incluso un candidato presidencial fue asesinado en pleno estado de excepción. O sea, con militares en la calle y toda la cosa, mataron a un candidato presidencial a plena luz del día. O sea, no fue que lo cercaron en un lado, salía de una actividad y lo asesinaron a Villavicencio y era de tarde. Y ahí hay una polarización mucho más grande porque si bien en Argentina tienen a la tercera opción, ¿no?, que acaba siendo Milei, que acaba siendo tu outsider, ¿no?, que acaba siendo este que te saca un poco del juego, en Ecuador no, es o eres correísta o eres anticorreísta. Esa es un poco la dicotomía, ¿no?, que estás eligiendo. Y así como y lo que se espera es que si sale Luisa González termine perdonando cualquier investigación contra Rafael Correa para que luego pueda regresar y ser como Evo Morales, que de pronto ya se anuncia pues como candidato presidencial. Y todos vuelven al final del día a ocupar los cargos que les encanta. Ojo, hay que tener en cuenta que ese es un tema muy importante porque alguien puede decir, bueno, ¿a mí qué me importan las elecciones en Argentina o en Ecuador? Es un tema sumamente importante porque en Argentina hay una gran cantidad de peruanos viviendo ahí. Hay mucha actividad comercial con Argentina, hay muchos negocios que tenemos activos en este momento con Argentina y lo mismo está ocurriendo con Ecuador. Otro tema sumamente importante es que la actividad delictiva que hay en Ecuador se ha trasladado rápidamente aquí y viceversa. Esas organizaciones criminales como el Tren de Aragua, por ejemplo, operan libremente en ambos países. Me refiero a Perú y Ecuador. Pasan de un lado a otro, lo mismo que está ocurriendo con Colombia, con Chile, por ejemplo. Entonces, lo que alguno de estos países empiece a articular en temas de seguridad, en temas para detener al crimen organizado, va a ser sumamente importante para nuestro país y va a tener una repercusión importante. ¿Por qué? Recordemos que cuando en El Salvador comenzó este plan Bukele y empezaron a detener a miles de personas, casi 17.000 personas en cuestión de un mes más o menos, los países cercanos, como Nicaragua, por ejemplo, denunciaron que todos los delincuentes de El Salvador se estaban yendo a su país para huir de Bukele. Y eso se empezó a convertir en un problema. Entonces son temas a los que hay que prestarle atención. Si en Argentina, esperemos que no ocurra, la situación económica empieza a ir mal, o sea, empieza a empeorar, si es que puede empeorar aún más, vas a tener un fenómeno migratorio muy duro, como el que ya ha ocurrido con Venezuela. Entonces, son temas a los que tenemos que prestarle atención por la repercusión que pueden tener en los próximos meses o en los próximos años. Como para recordar, por ejemplo, cuando en Chile, nuestro vecino decidió endurecer sus políticas migratorias, automáticamente lo que sucedió en la frontera, lo veíamos en el punto de la Concordia. De pronto, carpas de migrantes que habían dejado Chile y esperaban entrar a Perú, pero les decían, no, acá no puedes entrar. Si Chile te votó o tú decidiste salir, ese no es mi problema. Lo mismo sucede con cualquier ola migratoria que pueda darse en medio de decisiones propias de los países, que hoy en día con la globalización, con la conexión,
las fronteras son mucho más efímeras, ¿no? Así es, habría que ver cómo se desarrollan las elecciones. En ambos países son elecciones obligatorias. El 15 de octubre son las elecciones presidenciales en Ecuador, ya la segunda vuelta se define al presidente, y el 22 de octubre en Argentina para ver quiénes pueden pasar a una eventual segunda vuelta, que es muy probable. Milei parece fijo en segunda vuelta, Lo que tendría que ocurrir una Milei debacle. podría pasar ahora. Todo señala que Milei se va a enfrentar contra el peronismo, ¿no? Porque probablemente todos articulen una fuerza común para tratar de parar al fenómeno Milei, que parece invencible hasta el momento. Bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Muchísimas gracias por toda la información que nos has traído. Nos reencontramos mañana con más. Mañana con más información.